En esta serie que estamos teniendo, que empezamos en septiembre y estamos continuando en octubre, la serie se llama Casa de Aniversario, Casa de Misericordia de Aniversario. Y el tema que hoy vamos a tocar es la razón de nuestro nombre. ¿Por qué nos llamamos Casa de Misericordia? Esa es la razón que vamos a tocar el día de hoy. Las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento, después de que Cristo estuvo aquí en la tierra y le dijo a Pedro que había sido revelado por Dios, lo que contestó cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo le dijo que sobre esa declaración iba a él a construir su iglesia. Entonces hay una iglesia universal que está sobre toda la tierra, es la iglesia de Cristo. Amén. Es una iglesia que tiene diferentes nombres porque se encuentra en diferentes lugares y debido a eso recibe diferentes nombres. En el Nuevo Testamento, las iglesias que empezaron a aparecer tomaban el nombre que tenían de la ciudad donde ellos estaban establecidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que dice Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 11, donde el apóstol Juan menciona 7 iglesias a quienes se les dirige una carta. Mira lo que dice Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. O sea, está hablando Jesús. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y menciona los nombres: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué se llamaban así? Porque estaban establecidas en una ciudad que tenía ese nombre y por eso se les llamaba de esa manera. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo escribe 7 cartas a 7 iglesias. Las encontramos en la Biblia. Encontramos en primer lugar la carta a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Después la iglesia que estaba en Corinto le escribe 2 cartas. La iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia de Filipos, la iglesia de Colosas, de Galacia y la iglesia de Tesalónica. Y a cada una de estas iglesias se refieren de manera particular, porque cada una de esas iglesias tiene una personalidad. Mira lo que dice, por ejemplo, el libro de Apocalipsis. Otra vez quiero que vayas conmigo, y en el capítulo número 2, el apóstol Juan, usado por el Señor Jesucristo, le escribe una carta y Cristo le dice así a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Órale, no espanten, pues están aventando tiros por allá atrás. ¿Te estás fijando cómo le está escribiendo como si fuera una persona? Porque las iglesias tienen personalidad. Y le dice un poco más adelante en el verso 3: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y en el verso 4 no solo le dice las cosas buenas, también le dice las cosas que no están bien. En el verso 4 le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y luego en el mismo capítulo, en el verso 8, le escribe a la iglesia de Esmirna. Si usted quiere saber qué le dijo a la iglesia de Esmirna, pues léalo en su casa, ¿vale? Cuando le escribe Pablo a la iglesia de Roma, le escribe de una manera particular, porque las iglesias tienen personalidad. En aquel entonces no había tantas iglesias, por eso recibían el nombre de la localidad. Hoy en los Estados Unidos muchas iglesias reciben el nombre de acuerdo a la localidad donde están asentadas, y otras tienen nombres particulares. En el caso de Latinoamérica, en el caso de nuestra nación, en el caso de nosotros, tenemos un nombre. ¿Cuál es nuestro nombre?
casa de misericordia. Yo recuerdo que hace como unos 15 años, sí, porque estamos cumpliendo 15 años, conocí al primer pastor que tuve ya como pastor yo. Y Jorge Pablo Vargas me dijo, entre otras cosas, y una vez que nos recibió para poder estar pastoreados por él, me dijo, tienes que preguntarle a Dios qué nombre quiere que tenga tu iglesia. Y tienes que preguntarle cuál es la visión que quiere darte. Y tienes que preguntarle cuál es la misión. Y me llenó de dudas ese día mi pastor. Y me metió a buscar al Señor y a buscar que de alguna manera el Señor pudiera traer identidad a nosotros. Y yo quiero hablarte precisamente el día de hoy. Ve conmigo, como te había dicho al principio, al Evangelio según San Juan, en el capítulo número 5. En el verso número 1. Voy a leer unos cuantos versos. ¿Estás listo conmigo? Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cuando dice estas cosas, se está refiriendo a lo que está en el capítulo anterior. Déjame decirte que Juan es uno de los evangelios que no sigue un orden cronológico. Los otros 3 evangelios conocidos como sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sí buscan seguir un orden cronológico de las cosas, pero a Juan no le interesa. Juan está centrado más que en los hechos, en las conversaciones, en los diálogos que tiene Jesús, en las expresiones que él hace. Y Juan está basado en los últimos momentos, en cuando Cristo va a ser entregado para ser crucificado. No es un evangelio que abarque necesariamente los 3 años con detalle que Jesús ejerció su ministerio. Cuando dice estas cosas, está hablando de cómo había venido de Galilea, o había estado en Galilea, y cómo había sanado a un oficial del rey. Y Jesús estaba anunciando el evangelio y haciendo predicaciones y enseñanzas y sanando a los enfermos. Dice el verso número 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo, ¿cómo? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Diga conmigo, leyenda. Había esta leyenda, ellos creían. Juan lo menciona como una de las características que se daban en el contexto, pero no era que necesariamente bajara un ángel. Había esta creencia, este mito. Y por eso en ese estanque, en esa alberca, dice que había una multitud, dice. ¿Había una qué? ¿Qué es multitud? Como dicen en mi pueblo, retiartos. Muchos. Hay una multitud. ¿Qué característica tienen esos? Todos estaban enfermos. Unos estaban ciegos, otros estaban, ¿qué más dice? Cojos y paralíticos. Ellos estaban esperando el movimiento del agua. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ojo, a mí me gusta usar la palabra close-up, que en términos cinematográficos es que de una panorámica muy grande, el lente se cierra y enfoca a una sola persona. Y es el caso. En la multitud de todos estos enfermos que necesitaban sanidad, Jesús fue a buscar a uno. ¿Me escuchó? Jesús fue a buscar a uno. Y ese uno tenía 38 años de haber estado en esa condición enfermo. Hay por ahí un estudio que menciona la única otra ocasión que se menciona 38 como número en la Biblia
es cuando se hace mención del tiempo que pasó en el desierto el pueblo de Israel. Y lo menciona en Deuteronomio como 38 años también. Entonces hay quienes dicen que esta es como una parábola que estaba el Señor Jesucristo tratando de darle al pueblo de Israel. Porque este hombre estuvo lisiado, paralítico, inmóvil, enfermo, atormentado, disminuido y todo lo que le quieras agregar. ¿Por cuántos años? La mitad de una vida, ¿no? O un poquito más de la mitad de una vida. Y estando en esa condición deplorable, Jesús vino desde Galilea, fue a esta ciudad de Jerusalén y buscó a este hombre, del cual no nos dicen su nombre. Oye, yo me estoy enamorando más de Cristo, porque tuvo compasión de ti y de mí, porque nos conoce por nombre, dice que sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Yo le digo que a él le cuesta menos trabajo contar los míos. Le cuesta más trabajo contar los de mi esposa, por ejemplo, porque son muchos más. Pero aquí yo le ayudo al Señor de alguna manera. La palabra dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y yo veo el amor tan grande de parte del Señor Jesús para hacer este close-up espiritual y venir con un hombre. En el verso 6 le dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y alguien podría decir, es una pregunta media inocente o que está de más, porque todos quieren ser sanos, pero no, hay unos que no quieren ser sanos. De repente puede ser que nos acomodamos a vivir de una manera. Y aquí yo quiero empezarte a meter ya en la aplicación y la interpretación de este texto, porque no necesariamente estamos hablando de una persona que está enferma físicamente. Muchos hemos estado por 38 años y más enfermos de nuestra alma, de nuestro corazón, aprisionados, atrapados, adormecidos, lisiados, paralíticos, infructuosos y viviendo los días simplemente por el ánimo de vivir un día más. Hoy el Señor Jesucristo sigue haciendo close-up y en ese apareció tu rostro, y en ese sigue apareciendo tu rostro. Dice el verso 7: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es decir, lo que le está diciendo es: a través de mis medios, a través de mis formas, a través de mi posibilidad, yo estoy imposibilitado. Pero acabamos de cantar que Dios es un Dios imparable. Es un Dios que hace las cosas que parecen imposibles. Y Jesús le dijo, mira, Jesús no se anda con rodeos. Ay, me quiero parecer a Él, porque luego yo cómo le doy vueltas a la tortilla. Sí, en lugar de llegar y decir directamente, ¿no? Dios, ayúdame a ser suavecito pero directo. Le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús se sabía esto ya de memoria, porque todas las veces que se encontraba con los paralíticos, ¿qué les decía? Levántate, toma tu lecho y anda. Y era una orden la que le estaba dando: levántate. Él podría haber dicho, pero es que no puedo porque estoy lisiado. Pero conectado en la inercia de lo que Dios había empezado a hacer en el corazón de este hombre, y conectado en lo que estaba fijo en el corazón de Jesús, el Hijo de Dios, este hombre dice que al instante, verso número 9, fue sanado. ¿Al qué? Al instante fue sanado. Y no fue desobediente, porque cualquiera que hubiera sido sanado quizá hubiera saltado, brincado, corrido, se hubiera ido. Pero Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Dice que al momento tomó su lecho y anduvo. Qué obediente. Oiga, Señor, yo quiero ser tan obediente como este hombre. Usted no.
Y era un día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Me da risa. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Unos dicen que se apartó Jesús porque no quería recibir la alabanza que iba a provenir. Otros decían que se apartó porque quizás lo pudieran tomar preso. Pero Jesús no tenía miedo a que fuera tomado preso. Después el verso 14 dice que halló a Jesús en el templo. O sea, este hombre fue al templo y ahí se encontró con Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Diga por favor: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ustedes me lo dijeron a mí, pues yo se los digo a ustedes. Mira, han sido sanados, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Gracias a Dios hemos recibido la libertad de pecar o de no pecar. ¿Qué ha decidido usted esta semana? ¿Pecar o no pecar? Ayúdame, Señor. ¿No? Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, otra vez. ¿Y cuántos saben que el Señor nos ayuda? ¿Por qué? Porque bueno y misericordioso es Jehová. Ahora, ¿por qué estoy usando este pasaje? Porque este fue el pasaje que Dios me dio. Cuando yo le pregunté: Señor, ¿qué nombre vamos a tener? No fue sencillo, no fue la primera, pasaron tiempo, pero el Señor me llevó a este pasaje y me conectó con él. ¿Sabes lo que significa Betesda? Casa de misericordia. Esto es Betesda, casa de misericordia. Y en una casa de misericordia, donde estaban ciegos, paralíticos, enfermos, lisiados, gente enferma del alma y enferma del cuerpo, vino Jesús y trajo sentido al nombre. Porque ahí no estaba pasando nada antes, Tenía el nombre de Betesda, que significa casa de misericordia, y ahí se congregaban estas personas con estas características, pero no estaba pasando nada. Solo era un mito, una leyenda, una tradición. Pero vino el Señor Jesucristo, hizo realidad lo que era un mito, una leyenda y una tradición. Se encontró con un hombre con 38 años de ser improductivo y le dio sentido a su vida y le dijo: esta es la razón por la cual te ha traído a este mundo, para que seas sanado y para que des testimonio de lo que el poder de Cristo puede hacer en una vida. ¿Pero qué es la misericordia? La misericordia es una palabra compuesta por dos: miserere, que significa miserias, y cordia, que significa corazón. Una persona que puede sentir misericordia es porque pasa por su corazón todas las condiciones de la persona a la que está mirando, toda su miseria. Cuando el Señor Jesucristo vio a ese hombre que tenía 38 años de estar en esa condición, pasó toda esa miseria que se podía describir desde lo que Cristo podía ver físicamente: un hombre con sus miembros, sus piernas probablemente disminuidas, delgadas, sin fuerza, un hombre generalmente sucio, un hombre a medio comer, un hombre que no había cosas agradables y aparentes a la vista. Pero Jesús vio todas esas miserias. Si le dijo que no pecara, ¿por qué creen que se lo dijo? Pues era un gran pecador. Pero Jesús tuvo compasión, porque la palabra misericordia es sentir compasión por otra persona. Es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Pero la misericordia también es un atributo de Dios, ¿lo sabía usted?
Entonces, el que es rico en compasión, el que es rey en compasión, es nuestro Padre Celestial. Es Jesús, es el Espíritu Santo. Ellos son ricos en misericordia. ¿Dónde lo dice eso? En el libro de Efesios capítulo 2, verso número 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿No se alegra de eso, hermano? Dios tiene muchos atributos que son relevantes, sobresalientes, hermosos, pero a mí me encanta que sea misericordioso. Cada vez que usted manda una oración de petición por algún enfermo, por alguna necesidad, cada vez que yo tengo necesidad de acercarme a Él, le pido, Señor, tú que eres misericordioso y compasivo, Señor misericordioso y clemente, ayuda a mi hermano, sana a mi hermano, ayúdame en esta necesidad. Apelo a su misericordia. La misericordia de Dios es mejor apreciada cuando estudiamos la condición en la cual nos encontrábamos antes de ser hechos hijos de Dios, y la realidad de que Dios no tenía que hacer nada por nosotros, pues Él no tenía esa obligación. Si te estoy citando Efesios 2:4, es porque el 2:1 dice que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Los siguientes versos dicen que nosotros seguíamos y obedecíamos los deseos de nuestra carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Y estando en esa condición tan miserable, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Yo necesito todavía misericordia de parte de Dios. ¿Usted no? Señor, gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, por la misericordia que has mostrado por nosotros, porque no tenías por qué salvarnos, no tenías por qué elegirnos, no tenías por qué buscarnos, no tenías por qué hacer nada por nosotros, pero lo hiciste por misericordia, lo hiciste por amor. Y tu sangre preciosa fue capaz de limpiar nuestras miserias, de tal manera que hoy nos pides que nosotros ni siquiera nos acordemos de ellas, sino que vivamos en la verdad presente de que somos tus hijos, de que somos, Señor, tu preciado tesoro, de que somos tu familia, porque tú eres nuestro Padre y Cristo es nuestro hermano mayor. Señor, gracias porque esto nos hace ser las personas más felices que hay sobre la tierra. Y esto a pesar de las cosas que quieran venir a infligirnos dolor, sufrimiento, desesperación, angustia y cualquier otra cosa, porque tú eres superior a todo eso, Señor. Y llenas mi vida, llenas nuestra vida para poder compartir esto a las personas que se acercan a ti a través de esta iglesia, Casa de Misericordia, una familia que ama, celebra y comparte a Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy redimensionas lo que somos, a lo que nos has llamado y cuál es, Señor, nuestra identidad. En el nombre precioso de Jesús recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra exaltación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios en nosotros, con nosotros, para nosotros, porque tú nos sustentas, tú nos diste origen y tú nos das vida y tú nos llevarás a cumplir tu propósito, Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Él es bueno, es misericordioso, es compasivo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Gracias, Señor. Este pasaje fue el que Dios nos dio para darle nombre a nuestra iglesia local. Una casa donde se practica la misericordia, ya que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pasando lo más vil y miserable de nuestra persona
por su corazón y mostrando compasión por nosotros. Esta es la marca, iglesia: misericordia y gracia. Bethesda, de donde viene la palabra casa de misericordia, también se le llama casa de gracia. Y Dios nos ha retratado con una imagen que dice misericordia y gracia. Yo les he preguntado a ustedes, que hay gente que llega con nosotros y nos pregunta: pastor, nos queremos reunir, hemos estado viniendo por un tiempo y queremos estar aquí con ustedes, nos hemos sentido a gusto, ¿qué tengo que hacer? Porque vienen quizás mentalizados con que hay que hacer cosas. Y yo les hablo de lo que dice Efesios capítulo número 2, un poco más adelante, del verso 6 al 8, y luego llegando del 8 hasta el 10. Y la palabra ahí dice: porque por gracia sois, ¿qué? Gracias, favor inmerecido. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque no tenemos manera de gloriarnos. No han sido tus obras ni mis obras las que nos han justificado, ha sido la obra perfecta de Cristo la que nos ha justificado y nos sigue justificando. Pero luego dice en el verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El plan de Cristo es perfecto. No solo me recibe sin hacer ninguna obra, Él hace todo por mí, sino que después de antemano construyó las mejores obras para mí y para ti. Todo lo bueno que puedas hacer el día de hoy y mañana y por la vida que te siga es lo que Cristo ya construyó para ti. Espero que nadie se sienta desalentado. No le estoy quitando ninguna estrellita de su frente. Cristo es, por Él nos debemos, a Él nos debemos, Él nos sustenta. Nos suelen llamar casa de mí. No sé quién fue el primero que nos dijo así, o fuimos nosotros mismos. Casa de mí es un espacio donde se puede reunir, al igual que aquí en Bethesda, una multitud de enfermos de cuerpo y del alma, particularmente para recibir sanidad. Es un espacio donde todos caben, particularmente aquellos que necesitan recibir misericordia y gracia. Es una familia que se sabe amada y ama incondicionalmente. En este tiempo que nosotros llevamos, particularmente a mí me ha tocado tener que resolver algunas situaciones de una pregunta expresa o una condición expresa de una persona. Y esto es lo que ha guiado muchas de las cosas que hemos hecho. Muchas de las cosas que hemos hecho aquí nosotros, en otras iglesias no lo harían. Pero esa es la marca que Dios nos dio. Antes de poner un estándar, el estándar es Cristo. Antes de poner otro estándar, estoy diciendo, porque hay muchos estándares en muchas iglesias que tienen que ver con normas y mandatos de seres humanos, de hombres. Pero para nosotros el marco es Cristo, y Cristo es gracia y es misericordia. Está demostrado en esto. Recuerdo la tarde en que estaba yo estudiando la palabra y buscándole por todos lados, me encontré con este pasaje. Y de alguna manera Dios lo conectó conmigo. Cuando yo recibí un llamado de una manera particular a través de una persona guiada por Dios para poder salir de la iglesia donde yo estaba, a establecer una iglesia, yo no lo sabía, pero cuando eso sucedió yo tenía 38 años y me tardé 3 años. ¿Te doy una recomendación? No te tardes, porque me tardé 3 años y tuvo que suceder un hecho que no es agradable en mi vida para que después de eso yo le dijera: Señor, ¿qué sigue? Y Él me dijo: todos los planes que te he dado, todo lo que has escrito, todo lo que he venido alimentándote es para una congregación nueva. Muchas de las cosas yo no las supe en el momento, pero así fue como nació el nombre de Casa de Misericordia. Hoy tú y yo podemos darle mucho más sentido a esta palabra, conectarnos mucho más con esta palabra.
el mundo que nos rodea, la gente más cercana a ti, necesitamos gracia y misericordia. No pesadas cargas, no listas largas de cosas que hay que hacer. Dice mi esposa, no seas tu propio alfarero, deja que Cristo te haga la forma que Él quiera. Pide la ayuda. Y Filipenses 2 nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Me queda un poco tiempo, pero quiero ir a la segunda parte. Casa de Misericordia es una iglesia local, así como hay muchas iglesias locales alrededor de nosotros. ¿Es una iglesia local importante? Ahora te voy a mencionar brevemente 6 razones por qué la iglesia local es importante. Número 1, ¿está conmigo en sus hojas? La iglesia local es la manera que Dios diseñó para cumplir su misión en el mundo. Es principalmente a través de la iglesia local que Dios quiere darse a conocer. Ayer estaba oyendo a Evis Carballosa, un teólogo español, y él decía, la iglesia tiene 3 funciones básicamente. Es un hombre mayor de más de 70 años. Y él decía, número 1, la iglesia está para glorificar a Dios. Número 2, la iglesia está para manifestarse amor los unos por los otros, para que la gente lo diga, mira cómo se aman. Y número 3, la iglesia está para proclamar el evangelio, las buenas noticias de Dios para el hombre. Y entonces la iglesia local es la manera en que Dios diseñó para cumplir su misión en este mundo. Es interesante notar que el apóstol Pablo, cuando habla de la trascendencia que puede tener el evangelio, no lo centra en una persona, sino lo centra en las iglesias que fueron establecidas. Así se menciona en Romanos 15 del 19 al 20, donde el apóstol apela al trabajo de evangelio que ha hecho, pero que ha quedado gratificado y plasmado en las iglesias que han sido levantadas. Recuerda que el apóstol Pablo, el enviado de Dios, levantó muchas iglesias entre los gentiles. La iglesia es el plan de Dios, es la misión de Dios. Y la misión de Dios es ir a aquellos que todavía no lo conocen. En segundo lugar, ¿por qué es importante la iglesia local? Porque la iglesia local, Casa de Misericordia, debe importarnos porque le importa a Dios. Dios decidió que fuera a través de las iglesias locales que se continuara la obra del evangelismo, la obra del evangelio. La iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo en la tierra. Eso dice Efesios 1, 22 y 23. Está compuesta de toda clase de personas, de todos los estratos sociales. Juntos representamos a Jesucristo a través de nuestro cuerpo local de creyentes. Por lo tanto, la iglesia es central para los planes y propósitos de Dios y es de beneficio para el mundo que nos rodea, incluso en un mundo tan hostil como el que vivimos el día de hoy. La iglesia existe para la gloria de Dios y existe de una manera única. La iglesia está construida por Jesús, la iglesia está construida para Jesús, por Jesús y en Jesús. Es simplemente impensable entonces separar a Jesús de la iglesia local. Si a Dios le importa tanto la iglesia local, es necesario que nos importe en igual medida a nosotros. Yo te pregunto, ¿te importa esta iglesia local? Yo creo que sí. Lo veo reflejado de muchas maneras. En primer lugar, estás aquí presente. En segundo lugar, te responsabilizas, te comprometes con lo que estamos haciendo aquí en la iglesia local. No eres el que solo viene el domingo y se va el domingo, y viene todos los domingos y se va el domingo. Eres una persona que se compromete cuando participamos en actividades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tú eres parte de ello. Iglesia, ustedes se reúnen infiltrados en donde estamos, en el punto de la ciudad donde estamos, cada 8 días en un lugar llamado Hogar de Refugio. O se reúnen como adolescentes y jóvenes en este lugar los sábados con propósitos específicos. Ustedes le dan importancia a la iglesia local. Este mes ustedes sembraron para poder tener oportunidad de tener este espacio y poderlo utilizar los 30 días del mes. Ustedes se manifestaron esta semana cuando necesitábamos 18,000 pesos para cubrir la renta.
más del 50% de lo que pagamos, o casi el 50%. Se manifestaron muchos al último día. Pero eso no importa. Eso habla de que ustedes están comprometidos con la iglesia local, porque aman la iglesia local, porque Dios ama la iglesia local. Ha estado presente en mi pensamiento y lo voy a enviar a través del WhatsApp. Preguntarles a algunas personas, ¿alguno de ustedes tendrá un testimonio de lo que Dios ha hecho en Casa de Emi a través de las personas en sus vidas? ¿Alguien tiene algún testimonio? ¿Alguien puede decir estoy bendecido? Pues yo creo que sí. Y queremos darle espacio para que usted pueda decir, Dios me ha bendecido a través de la iglesia local de esta manera en particular. La iglesia local, en tercer lugar, es importante porque es el lugar donde los creyentes crecen. Hermanos, todos los días estoy pensando cómo hacerlos crecer. Todos los días. A veces es por rostros, a veces es por nombres, a veces es como un grupo, como pueden ser los jóvenes, los adolescentes, los niños, las mujeres, los matrimonios, los hombres. Siempre estoy buscando cómo puedan crecer. Hebreos 13:7 me dice que hay una responsabilidad sobre nosotros por causa de ustedes, y nos place que así sea, y queremos hacerlo de la mejor manera. Y si no lo estoy haciendo de la mejor manera, le pido un favor: ore por mí. Ore por mí y ore conmigo. Ore con mi esposa, ore con Fabián y Caro, ore con las personas que son líderes en los hogares o en los grupos que existen aquí en Casa de Misericordia. Porque ese es nuestro deseo, crecer. Es principalmente en la iglesia local que los cristianos aprenden doctrina, reciben corrección y se entrenan en justicia, como dice Efesios 4:11 y 13. Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y lo hizo para perfeccionar a los santos, para que sean usados en la obra del ministerio. Le digo, yo no quiero pasar 15 años igual. Y Dios me dijo, pues no vas a estar igual, vas a hacerte un poquito más viejito. Pero también me dijo, pero tu espíritu se va a renovar, va a estar más entero tu espíritu. Y yo dije, qué bueno que el cuerpo va a ser glorificado y el espíritu pues va a ser bendecido ya desde siempre. Por eso nuestra insistencia en la enseñanza, hermanos. No hay otra manera de crecer. Se crece en la enseñanza, se crece en la enseñanza que se recibe y se hace carne. Se crece cuando hay corrección, cuando hay alineación. Yo me subo a cualquiera de un auto y lo trato de manejar, y cuando está desalineado, mire, se siente que uno se va así, se frena uno y se va de lado porque está desalineado. Pero es muy sencillo. Yo voy con la persona que arregla suspensiones, lo meten a la rampa y lo alinean, ponen las llantas derechitas, ponen ahí los espejos, una luz y una orientación, y después de eso salgo y el volante está derechito donde debe estar, y freno parejo, y cuando avanzo sin que vibre mi volante. Hermanos, a través de la corrección también se crece. ¿Dicen amén? Número 4, la iglesia local es un lugar donde los creyentes deben someterse a la autoridad espiritual. Diego, ven para acá, por favor. Muchas personas de diferentes niveles sociales luchan con problemas de autoridad, batallan con la autoridad. No es fácil, hermano, no es fácil someternos. Pero es la iglesia local donde se desarrolla una cultura que desprecia la desobediencia y toma la corrección y el sometimiento a la autoridad como algo que Dios ve bien. Esta actitud necesita ser tratada inmediatamente cuando alguien no quiere someterse. Dios llama a los cristianos a someterse a la autoridad espiritual dentro de la iglesia local. Hebreos 13:17 dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Iglesia, yo tengo un pastor y me sujeto a él. Cada 8 o cada 15 días me veo con él cara a cara por transmisión en internet, junto con mi familia. Hablo con él, me pregunta cómo estás,
y tengo que contestarle con la verdad. Y me pregunta: ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu familia? Y me corrige. Pero ¿qué dice la palabra? Que el justo me corrija es un deleite, porque al presente ninguna disciplina es causa de gozo, pero produce un fruto apacible en el futuro, causa de bien. En quinto lugar, la iglesia local es importante porque es el mejor lugar para la responsabilidad espiritual. Todos los cristianos necesitan la responsabilidad espiritual y la disciplina que conlleva ser un miembro de una iglesia local. Nos impide ir a la deriva, ofrece un contexto de exhortación, de ánimo y de reprensión, y provee una comunidad para motivar unos a otros en amor y buenas obras. Y por último, la iglesia local es el mejor lugar donde la disciplina bíblica es administrada. La tarea de disciplinar a los cristianos desobedientes o rebeldes pertenece a la iglesia local. Esta es una tarea difícil, pero es dada específicamente a la iglesia como un medio para mostrar el más profundo amor y preocupación por el cuidado espiritual de los creyentes. Mateo 18, del 15 al 17, el Señor Jesús le dice que si tu hermano peca contra ti, lo traigas y hables con él y te pongas de acuerdo. Y si no quiere ponerse de acuerdo, llames a 2 o 3 testigos y trates de ponerte de acuerdo delante de él. Y si ni así, dice que lo comuniques a la iglesia y lo tengas por un gentil o publicano, alguien que no pertenece al pueblo. Es una manera de expulsar a alguien de una iglesia. La disciplina pertenece a la iglesia como una de sus funciones importantes. Pero le digo algo, no es fácil. No es fácil. Así como está sentado, quiero que me ayude a cantar esta canción. Ayúdeme a cantar. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó. Mi vida no olvidó. Misericordia es mejor que la vida, y tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. ¿Quiere cantarlo otra vez? Diga. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes